Vamos a leer el capítulo entero. Dice así, capítulo 3 de Habacuc, profeta menor entre Nahum y Sofonías. Están un poco escondidos, ¿no? Ahí los profetas menores. Pero no son menores porque sean menos importantes, ya lo sabéis, ¿no? Son menores porque los libros son más cortos. Los mayores son porque son más largos, de capítulos. Vamos a leerlo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sisionot. Señor, he oído tu palabra y he tenido miedo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios viene de Temán, el santo, desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. Delante de él avanza la mortandad, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se desmoronan, los collados antiguos se derrumban, pero los caminos de Dios son eternos. He visto las tiendas de Cusán en la aflicción, las tiendas de la tierra de Madián tiemblan. ¿Te has airado, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? Tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Has hendido la tierra con los ríos. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación. El abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El sol y la luna se detienen en su lugar, a la luz de tus flechas que cruzan, al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío y has descubierto el cimiento hasta la roca. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, regocijados como si fueran a devorar al pobre en secreto. Cabalgas en el mar con tus caballos, sobre la inmensidad de las aguas. He oído y se han conmovido mis entrañas. Al oír la voz han temblado mis labios. Putrefacción ha entrado en mis huesos y dentro de mí me he estremecido. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. El Señor me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Una oración, un himno que va dirigido, ¿veis el final del versículo 19? Al jefe de los cantores, al director, a la directora del coro. Por cierto, tocarlo con cuerdas, dice aquí el autor. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a dar paso ya a nuestro hermano Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No me voy a acercar tanto al micrófono porque cuando menciono la letra P empiezo a petarlo y mi hija me dice, no te acerques que vas a petar el parlante, me dice Delfina. Bueno, hoy no está Delfina para regañarme. Bueno, es un placer estar aquí y más aún poder terminar esta serie, que como vemos ahí es el capítulo 3 que acabamos de leer completo, así que agradezco al pastor Samuel por haberlo leído. Para quienes se hayan perdido un poco todos los domingos de junio, bueno, comenzamos con Desespero ante el silencio, luego seguimos con Mantén la esperanza, luego Fe ante la adversidad y ahora nos toca tratar el tema de la fe transformadora. Bueno, como habrán visto, o no sé si lo habrán intuido, pero un poco el periodo de alabanza que fue libre, que fue espontáneo en algún sentido, la verdad que estuvo bastante coordinado con el hilo conductor de lo que voy a hablar y ya les voy a ir mencionando por algunas canciones que se han pedido y algunas que yo tenía en mente y digo, la verdad que me gustaría pedirlas, pero claro, soy de grupo de alabanza, ya puedo elegir canciones cuando estoy aquí, no voy a pedirlas yo.
pero han pedido 2 canciones que yo tenía en mente. Y cuando los pastores me propusieron terminar con este capítulo de Habacuc y con esta serie, la verdad que me dejaron pensando, porque en el último año en la iglesia, cada vez que se me pidió algo, ya sea en la radio, alguna cosa en los jóvenes, alguna cosa en la iglesia, directa o indirectamente tenía que ver o relación con la fe. De hecho, en el programa de radio yo hablé sobre la fe. Y la verdad que me dejó pensando, y aunque ni los pastores, ni Julia, ni los que me proponían el tema sabían lo que estaba pasando, realmente no era casualidad, en el sentido que Dios estaba y está trabajando en mí este tema también de la fe y de poder confiar en Él, alegrarme en Él, a pesar de las circunstancias, que es como un poco la clave de este capítulo. Parece una frase hecha que todos los predicadores dicen: primero el Señor te habla a ti, luego tú hablas a la congregación, pero les puedo dar fe que siempre me pasa lo mismo de una manera sorprendente, que hasta yo mismo digo: wow, tenía mucho para decirme el Señor. Y este capítulo no es de esos capítulos que uno puede leer a la mañana y decir: bueno, tengo 3 minutitos, leo algo de la Biblia, hablo Habacuc 3 y lo leo. Como habrán visto, es un poco denso, tiene muchas cosas y hasta a veces asusta lo que uno escucha. Entonces realmente hay que leerlo en su contexto, por eso la serie que hemos estado viendo, así que si alguien se la perdió, puede aprovechar los cultos que están subidos en internet para repasarlos. Y antes de entrar de lleno en este capítulo 3, me gustaría comenzar con una pregunta que te tomes, iba a decir 1 minuto, pero es demasiado, pero que te tomes 30 segundos para pensar en ese problema, en ese deseo que tienes en tu corazón, que le estás poniendo al Señor en oración actualmente. Porque descuento que lo estás poniendo en oración. Si no lo estás poniendo en oración, bueno, olvídate de esto y esos 30 segundos piensa por qué no lo estás haciendo. Pero aquello que estás poniendo en oración cada mañana o a la noche, que te preocupa, que no te deja dormir, piensa en ese problema. No sé, un problema económico, de salud, una situación familiar, si hacer o no hacer algo, una decisión, qué carrera elegir, si entraré o no entraré en la carrera, si acabaré o no acabaré la carrera. Bueno, tú lo sabes, solo tú, muchas veces solo tú sabes ese problema o ese deseo. Piensa entonces en eso que te gustaría que Dios cambie de inmediato. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ahí en la cabeza, ese deseo? Bueno, ahora piensa qué pasaría si Dios respondiera que no a ese deseo que tienes en mente. ¿O qué pasaría si Dios dijera, por ahora no, espera? Y tú pensando, pero la verdad que es un deseo que no tiene nada de malo, de hecho hasta ayuda a otras personas, me lo estoy inventando, ¿no? Porque hay deseos que tenemos que incluso pueden ayudar a otros. Y uno dice, pero al final vengo a la iglesia, oro cada día, hago el devocional, suponiendo también que todos lo hacemos, y el Señor no responde, o responde de una manera que no me gusta. A veces podemos sentir la sensación de que esto es injusto, que no lo merecemos. Y la verdad que estos dilemas y planteos no son nuevos en los hijos de Dios. De hecho, es lo que le estaba pasando un poco al profeta Habacuc y lo que vimos en los capítulos 1 y 2, esa desesperación, esa sensación de enfado incluso con Dios o de debate con Dios, de altercar, de cuestionar a Dios. Recién cantábamos una canción, o sea, ¿quién puede cuestionar a Dios y sus planes? Y a veces nos ponemos un poco en ese plan. Pero Dios no cambió las circunstancias, lo que estaba rodeando el mundo de Habacuc. No lo cambió. Cambió el interior de Habacuc. Cambió la manera en que Habacuc comenzó a mirar esas circunstancias. Entonces, cuando no ocurre lo que nosotros estamos esperando que ocurra, porque estamos orando por ello, porque decimos Dios lo puede todo, no significa que Dios no esté haciendo nada, sino que muchas veces está haciendo, pero algo distinto, empezando por dentro tuyo. Está cambiándote a ti, desde adentro hacia afuera. Por eso aquí les pongo una imagen para imaginar una persona con cataratas, no se asusten que en realidad está borroso el fondo, una persona con cataratas o astigmatismo o lo que quieran ponerle ahí, pero alguien que no pueda ver del todo bien, que no se vea todo muy nítido, que los colores no tengan la misma fuerza, que los contornos de los árboles no sean iguales, que parece todo desdibujado, que las montañas están borrosas. Y ahí podría preguntarle, bueno, ¿cuál es la solución? Mover del lugar los árboles, pintar un poco más fuerte las montañas, pintar las casas más fuertes, cambiar las personas, la vestimenta, que las personas se cambien de otro color. No, evidentemente, la solución es una operación de cataratas, operarnos el ojo y así podremos ver bien la realidad que tenemos. Entonces, la operación es un cambio que viene desde adentro para solucionar las cataratas y ponernos una lente. Bueno,
un poco ocurre lo mismo con lo que está viviendo aquí Habacuc. Es un cambio que él necesita desde adentro, transformar su mirada y la manera en que él está observando la realidad. Si vemos un poco el repaso, vemos que el libro comienza con un Habacuc confundido, enfadado, debatiendo con Dios, haciéndole preguntas, incluso que no les gustan las respuestas. A veces nosotros nos quejamos que Dios no nos responde, y aquí a veces nos responde y no nos gusta y nos quejamos. Y eso es lo que estaba haciendo Habacuc, pero vamos a ver cómo él termina en este capítulo, orando, aclamando a Dios, confiando en Él, pidiéndole que haga su voluntad, aunque le cueste aceptarla. En el capítulo 1 veíamos eso, que que Habacuc se queja ante Dios por el silencio, Dios le responde, el desconcierto es mayor, y él se pregunta cómo puede un Dios justo y santo utilizar a una nación malvada e injusta para castigarnos. En el capítulo 2 vemos la respuesta, una respuesta muy clara que vimos hace no muchos domingos, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, siguiendo el libro de Habacuc, vuelvo para atrás, lo que quiero, no sé si se alcanza a ver esas letras en negra, pero yo quiero hablar de la transformación mediante la fe. Tres fases de este proceso de transformación que vivió Habacuc, que podemos estar viviendo algunos de nosotros, o que tal vez vivirá alguno de nosotros. La fe transforma nuestra queja en oración. La fe transforma nuestra perspectiva, nuestra mirada, de mirar a Dios en lugar del problema o de las circunstancias que tenemos. Y la fe transforma nuestra angustia en gozo. Estas son un poco las fases que estaba viviendo aquí Habacuc en este complicado capítulo para leer. Pero antes de avanzar, sí me gustaría hacer una puntualización que hizo el pastor Samuel sobre este capítulo, que realmente se asemeja mucho a un salmo, la verdad. Por lo menos hay tres cosas que nos hacen pensar que es un salmo. Primero, cuando comienza y dice sobre, el tema de la palabra esta de sigionot, que dice, esta es una palabra que aparece solamente en el título del Salmo 7, o sea, en un salmo, y se cree que es un estilo musical intenso, apasionado y emotivo. Y también cierra un poco con las circunstancias que estaba viviendo aquí Habacuc, porque vamos a ver cómo él, si bien está tembloroso, tiene un nudo en el estómago, al final termina alegre, gozándose en todo lo que estaba viendo que Dios iba a hacer. Luego están los famosos Selah, que no se leen, pero están ahí. No es Mohamed Salah, el goleador de Egipto, por si alguno está un poco perdido. Entonces, si ustedes leen la Biblia, Reina Valera dice Selah. Y esto es una pausa que pone el salmista, y en este caso en una canción Habacuc, por eso digo que parece un salmo, y es como si la Biblia dijera, detente y piensa en esto. Es una pequeña pausa. Incluso en las canciones, por lo que estuve averiguando en aquella época, incluso paraba la música 2 o 3 segundos para pensar en eso y seguir adelante. Entonces es muy interesante porque además están los versículos 3, 9 y 13, que es donde hay momentos fuertes que está hablando Habacuc y nos está diciendo, piensa en esto antes de seguir. Por eso digo, no podemos leer esto en 3 minutos a la mañana antes de irnos al trabajo para decir cumplí y leí. Y finalmente, cuando acaba con este final litúrgico y dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, pero bueno, una cuerda sin ritmo tampoco queda muy bien, ¿no, Joel? Así que, calculo que la armonía, como hicieron recién los músicos, que sonó perfecto, creo que puede ser interesante. Pero volvamos a Habacuc, volvamos a lo que dice este proceso de transformación y comencemos con la fe. Ahí lo tienen en pantalla, la fe transforma nuestra queja en oración. Siempre capítulo 3, versículos 1 al 3. Decía antes Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esto era un poco lo que decía antes Habacuc en esa queja, capítulos anteriores, pero ahora ya no discute con Dios. Ahora está orando a Dios. Y a veces puede ser sutil y uno dice, orar es hablar con Dios, pero hay como una diferencia entre un diálogo con Dios donde no estamos reconociendo su gloria, no estamos orando como nos decía o como nos dice Jesús que oremos a Dios, sino que era más bien un diálogo y hasta casi como un enfado. Un diálogo enfadado tenía Habacuc con Dios en los capítulos 1 y 2, y aquí es como más una oración de adoración, de reconocimiento, de enfocarse en Dios. Ya no hay debate, aquí hay una sumisión total. Y en esa oración Habacuc escucha la voz de Dios, acepta sus planes y también le pide misericordia. Escucha la voz, dice Habacuc, que escuchó su voz cuando le respondió en el capítulo también anterior, de lo que
iba a hacer con Babilonia, o lo que iba a hacer con el pueblo judío a través de Babilonia, y temió. Temió, nos dice Habacuc en esa oración. La palabra temer no se asocia tanto a miedo, sino al temor reverente, respetuoso, de saber cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de Dios, reverencial. Es el temor del que habla Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vemos cómo empieza Habacuc a cambiar un poco esa tosudez, esa furia, esa hasta incluso podría ser arrogancia, discutiendo y debatiendo con Dios, en sabiduría, en ese temor reverencial de aceptar la voluntad de Dios. Entonces acepta luego sus planes, dije, escucha su voz, acepta sus planes porque le pide que avive su obra. Y acá nos hizo un perfecto resumen Esther cuando hizo la reflexión sobre este versículo. Los que hacemos asados, los que hacen paella, fideuá, sabemos que para avivar el fuego hay que darle un poquito de viento. Algunos prefieren usar el secador de pelo para que sea un poquito más rápido, pero de esa manera el fuego todavía se potencia más y consume la brasa mucho más fuerte y genera más calor. Y aquí, después de que Habacuc dudaba de la voluntad de Dios, al final le dice, aviva tu voluntad, como diciendo, haz lo que tengas que hacer y hazlo con todo. O sea, pasa de la duda y de por qué haces esto a hazlo como te plazca y en el buen sentido, y hazlo con toda la fuerza que tú puedas hacerlo. Entonces va cambiando muchísimo la actitud del profeta. Y luego le pide misericordia. También le pide misericordia, porque sabía que este avivamiento iba a consumir, iba a potenciar este fuego, iba a consumirlo todo. Dios seguía enfadado con el pecado, eso no estaba negándolo, pero iba a ser duro. Eso lo aceptaba, por eso también le dice, Señor, si vas a juzgar, no olvides tu misericordia. Le pide misericordia para ese corazón miserable, que es lo que significa la palabra, que era el pueblo en ese momento. Entonces vemos una oración madura, reconoce la justicia y la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo le pide misericordia. Entonces esa es la fe transformadora. ¿En qué sentido? Luego de un proceso de indignación, desconcierto, debate, un poquito de arrogancia, un poquito de furia, discusión, nos transforma esa fe por dentro a orar de una manera temerosa, reverencial, aceptar su voluntad. Porque la fe madura no deja de hacer preguntas, eso es verdad. No es que esté mal hacer preguntas, lo vimos en otras series, bueno, en esta serie en otros días. Pero aprende a llevar esas preguntas al lugar correcto, que es como ocurrió en este proceso. E incluso cuando no entendemos, seguimos hablando con Dios. Porque al final, la duda no es el peor enemigo de esa relación que tenemos con Dios y de la fe, sino la indiferencia a Dios. Entonces, incluso aunque debatamos, incluso aunque le preguntemos a Dios, tal vez sea parte de ese proceso como le ocurrió a Habacuc. Lo peor que podemos hacer es la indiferencia y decir, ya está, me olvido de Dios. Como padres, sabemos que lo peor es la indiferencia de un hijo. No tanto discutir, a pesar de que nos aviva otra vez la palabra, nos aviva un poco, nos enciende, sino la indiferencia total que pueda tener un hijo. Entonces, esa es la fe que transforma la queja en oración. Ahora veamos el segundo paso de este proceso, que son 3, ya les dije. En este caso, la fe que transforma nuestra mirada. Dejamos de mirar el problema y nos enfocamos en Dios. Esto sería capítulo 3, versículos de 3 al 15. Acá yo tenía en mi corazón y digo, ojalá que alguien pida la canción Contempla a Dios, porque me parece ideal para este punto. Y al final digo, bueno, parece que no se pide, y al último dice Samuel, bueno, Beatriz, la última, y pide Contempla a Dios, y digo, es que esta canción resume todo lo que vamos a ver ahí, lo que también está ahí en la imagen. Dejar de ver el problema, contemplar a Dios, contemplar su grandeza. Porque llegamos al versículo 3, el capítulo 3, versículo 3, y algo ya está cambiando evidentemente, como vemos en el interior de Habacuc. Ya no habla de Babilonia, ya dejó atrás Babilonia en ese proceso. No sabemos cuántos años duró o días todo este proceso interno de Habacuc, pero sí que fue un proceso de etapas y que iban en este orden. Ya no habla de Babilonia como los capítulos 1 y 2, ya no está indignado en ese sentido. Ahora la atención se dirige hacia Dios. No está recibiendo ningún mensaje nuevo ahora, no nos está diciendo algo que vaya a ocurrir, sino que se empieza a enfocar en todas cosas que Dios ya había hecho en el pasado, en estos versículos del 3 al 15. Está recordando todo lo que Dios había hecho por el pueblo, hitos claves en la historia del pueblo judío. Y vemos entonces que la fe no vive solamente de nuevas experiencias, que van muy bien, sino que también la fe vive de recordar viejas experiencias y lo que Dios ya ha hecho con nosotros, y decir, si Dios ya hizo aquello con nosotros, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Entonces es importante ir hacia atrás también, no solamente en lo que Dios hizo en la Biblia,
con otras personas, que también es bueno, sino en lo que hizo en nuestra propia vida, en otra época en la que también estuvimos pasando tiempos complicados. Recordar el pasado nos ayuda a tener confianza en Él y lo que Él puede hacer en el futuro. Entonces Dios habla en esta parte, Habacuc habla de Dios y dice, Dios vendrá de Temán. Temán y Parán están al sur de Israel y eran lugares asociados en la historia del pueblo judío a lo que era el monte Sinaí, también al Éxodo. Por eso está recordando el momento en que se libera el pueblo, también de la esclavitud que tenía en Egipto. Y habla de que la gloria cubrió los cielos. Por eso esa canción de Contempla a Dios y la gloria de Dios. Y aquí él se empieza a enfocar en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, y no en la incomodidad que está generando ese problema, esa circunstancia. Entonces el tamaño de nuestros problemas suele depender del tamaño con que vemos a Dios. Si en nuestra mente, o sea, digo con lo que vemos a Dios porque Dios tiene el tamaño que tiene infinito, pero nosotros le ponemos muchas veces medida a Dios. Y si en nuestra mente Dios es pequeño, claro, no lo vemos capaz de resolver nuestros problemas. Ahora si contemplamos a Dios y lo vemos con su poder, como estaba aquí manifestando Habacuc, que dice, Dios vendrá de Temán, la gloria cubre los cielos. Más adelante vamos a ver cómo salen rayos, como si fuera el propio sol, lo más grande que conocían en aquel momento de la naturaleza. Entonces aquí todo va cambiando y los problemas comienzan a tomar otra dimensión. Selah, dice aquí, piensa. Piensa en tu Sinaí, piensa en tu Éxodo, piensa en aquella vez en la que Dios abrió un camino en tu vida en el pasado que parecía imposible. Eso hizo Habacuc. A ver, vamos a centrarnos. ¿Qué hizo Dios ya por nosotros? ¿Qué hizo por nuestro pueblo? El pueblo que ahora le está dando la espalda. El pueblo al que va a venir Babilonia a juzgar en el nombre de Dios como un mero instrumento. Ni siquiera Babilonia era consciente de lo que estaba pasando. Yo creo que a nadie se nos escapa, ni siquiera al pastor Samuel que apareció en el boletín, lo que está pasando en el Mundial de Fútbol. En muchos partidos, aunque los medios no lo estén poniendo, muchos medios hay que verlo en YouTube, en TikTok o en Instagram. Después decimos que las redes son malas, pero bueno, algunas cosas buenas pueden tener que aquí con Libertad estamos viendo cómo algunos partidos comienzan con oraciones de equipos enteros arrodillados, orando con las manos al cielo, o incluso partidos cuando terminan, los perdedores están orando en ronda, también mirando al cielo, e incluso más, están con los rivales abrazados que les acaban de meter 7 goles, creo que fue Alemania, con los de Curazao, orando y dando gracias a Dios y dando un testimonio increíble ante el evento deportivo más importante y más visto del mundo. Más allá del mensaje del testimonio, en el cual ahora no me quiero enfocar, me pareció muy fuerte esto de orar incluso cuando están perdiendo. O sea, la confianza en Dios y el testimonio no dependía de si ganaban o perdían en el partido, no dependían de cómo estaba yendo el pueblo judío para Habacuc, sino, aunque hayan perdido, en ese momento estaban ahí abrazados y orando al Señor. Me pareció muy importante porque el resultado puede cambiar, nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia y la fe nuestra no debería cambiar tampoco. Por eso todo depende de en quién ponemos nuestra mirada. Versículo 4, rayos salían de su mano. Acá empieza Habacuc con metáforas de esa manifestación gloriosa del poder de Dios, como diciendo, Dios hizo todo lo que hizo por el poder que tiene. Es un guerrero, es un rey, no nos va a defraudar. En el capítulo 1 estaba preocupado porque parecía que Dios no hacía nada. Y ahora recuerda que siempre ha sido un Dios que actúa y con poder, con autoridad. Habla de plagas, pestilencias, terremotos en los versículos del 5 al 7. Evidentemente no está hablando de una descripción climatológica, sino que aquí es poesía, como un salmo. Y en esta metáfora que está recordándonos, bueno, las grandes intervenciones de Dios, con las plagas de Egipto, el éxodo, el desierto, con el calor del desierto y toda esa conquista que hubo luego. Entonces está recordando que Dios ya había enfrentado a otros enemigos, mucho peores, que el de Babilonia. Con lo cual, si Babilonia estaba haciendo o iba a hacer lo que iba a hacer, era porque Dios lo permitía, y cuando Dios lo quisiese, iba a dejar de hacerlo. Estaba todo en las manos de Dios. Las montañas tiemblan, versículos 6 al 10, menciona también esto de las montañas. Las montañas significan estabilidad, permanencia, grandeza. Son lo más grandes que conocemos en la naturaleza que podamos tocar. Hablo
el sol es más grande, pero de las cosas que podemos tocar, las montañas siempre las vemos y nos maravillan. Y aquí dice Habacuc, los montes antiguos fueron desmenuzados. También cantábamos ahí en Contempla a Dios y cómo la canción está vinculada a esa discusión, otra vez, que tiene Job con Dios. En los capítulos 38 y 39, que también Job discute con Dios, discute por sus circunstancias, discute por la voluntad de Dios, y Dios le dice, pero si yo soy el que lo hice todo, yo puedo agarrar las montañas como si fueran arena, como un niño jugando en la playa. Bueno, esas montañas las desmenuza. Otra vez, Habacuc se enfoca en Dios, en su poder, en lo que podría hacer con Babilonia si quisiese, incluso lo que podría hacer con el pueblo judío si quisiese, y simplemente estaba juzgándolos a través de Babilonia porque así tocaba en ese momento. Selah. Otra vez, una pausa. Los instrumentos dejan de tocar, las cuerdas dejan de tocar. Momento para pensar en aquel problema que teníamos hace años, que era una montaña enorme y que ahora decíamos, la verdad que Dios lo transformó en una pequeña lomadita que se pasó. O tal vez fue una montaña enorme, pero ya quedó atrás y Dios realmente la removió de una manera milagrosa en nuestra vida. Pero siempre nos parece que la montaña actual es más grande, pero esta es demasiado grande tal vez. Esta no creo que Dios lo pueda hacer. Piensa en esa pausa que nos da Habacuc. El sol y la luna se detienen, versículos 11. Probablemente, dicen algunos estudiosos, que esta sea una alusión a Josué 10:13, el libro de Josué, que es la derrota de los amorreos, otro enemigo terrenal que tenían en el pueblo judío. Repasando la historia de Israel, no como un ejercicio académico de ir diciendo, como si fuera en una universidad, recitar de memoria las cosas que fueron pasando en el pueblo, sino porque la memoria, vista de esta manera, como lo estaba ejerciendo Habacuc, alimenta la fe. El miedo es el que alimenta, o mejor dicho, el miedo se alimenta de lo que podría pasar. Que también lo veíamos en una escuela bíblica, cuando veíamos cuestiones también psicológicas. Lo que puede pasar y no controlo, y qué pasa si no es lo que yo quiero que pase, me da miedo. Eso es el miedo. Miedo a lo desconocido y que pueda ser malo para nosotros. En cambio, la fe se alimenta de lo que ya pasamos con Dios. ¿Qué vas a alimentar, la fe o el miedo? Si quieres alimentar el miedo, piensa en qué pasará. Si quieres alimentar la fe, la tranquilidad, la confianza, piensa en lo que ya pasaste de la mano de Dios. Y aquí, para terminar, el versículo 13 de esta parte de la transformación, un poco el clímax de esta parte, es cuando Él nos habla de que salió para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido. Recordando, al final Dios tiene misericordia, sale a salvar a su pueblo de una manera u otra. Está pensando en su pueblo como un padre que castiga a su hijo, pero al final quiere al hijo, ama a su hijo y al final lo quiere hacer por su bien. Entonces, después de toda esa descripción del poder, de la fuerza que estaba exhibiendo, se da cuenta que el objetivo de toda intervención divina para con su pueblo, para con sus hijos, siempre al final es lo bien, o hacer el bien para ellos. Cada vez que Dios actúa en tu vida, aunque no lo parezca al principio, Dios está buscando tu bien, está socorriéndote al final para salvarte. En Romanos, ¿no? ¿Qué dice? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No todo sale bien, las cosas ayudan a bien, según la mirada de Dios, según los procesos de Dios. No significa todo va a salir bien según como yo lo espero, sino que todas las cosas van a ayudar a bien a la manera de Dios. Tercer Selah. La parte que es la más tensa del capítulo, aparecieron los 3 Selah, que nos hace pensar, ¿no?, en cómo, a pesar de las circunstancias, Dios está siempre ahí para salvarnos. Y aquí todavía no había ocurrido, pero algunos cientos de años después, Dios mandaría a su Hijo, Dios bajaría a la tierra, se haría carne para salvar no solo a su pueblo escogido de aquella época, sino a toda la humanidad que decía creer en Él. Eso es algo en lo que puedes pensar tú también cuando te veas en un problema y decir, al final, Dios resolvió mi mayor problema. Porque nuestro mayor problema es lo que va a pasar después de esta vida. O sea, en la eternidad. Ese es nuestro mayor problema. Lo que pasa es que los problemas de aquí nos ayudan a pensar en esos problemas y no en nuestro mayor problema. Ese es nuestro mayor problema y ya lo tenemos resuelto. O mejor dicho, ya lo tienen resuelto quienes entienden que Dios vino para eso y que vino a salvarnos. Si aceptas
su voluntad, si aceptas eso y si aceptas sus reglas, su manera de vivir, no tienes de qué preocuparte del mayor problema que tenemos. Y esa es la fe transformadora, cuando dejamos de concentrarnos en nuestros problemas y empezamos a contemplar a Dios. Por eso Habacuc 3 no termina con una discusión, o el libro de Habacuc no es una discusión, sino un salmo. Habacuc dejó de mirar el tamaño del problema para mirar el tamaño de Dios. No cambiaron las circunstancias, cambió su mirada de las circunstancias. Y llega el último paso, o la última fase de este proceso de transformación que estaba viviendo Habacuc, y es que la fe transforma nuestra angustia en gozo. Versículos 16, 17, 18 y 19. Empieza a ser un poco el clímax ahora sí, pero ya de todo el capítulo, incluso del libro. Él comienza reconociendo que hay angustia, que hay miedo, porque dice, oí y se conmovieron mis entrañas. O tenemos aquí como una pelota, ¿no?, acá en el estómago, que no sabemos lo que es. Es incómodo, ¿no? Normalmente cuando estamos angustiados sentimos algo aquí en las entrañas. Aquí eso es lo que sentía Habacuc por su pueblo, por lo que iba a pasar. Entonces, tal vez no se eliminaba completamente la angustia, pero sí tenía las armas para enfrentarlas de otra manera. No estaba negando la realidad, no estaba fingiendo optimismo, no estaba diciendo no pasa nada, todo va a estar bien, en el sentido de que realmente iba a venir el sufrimiento, iba a venir Babilonia. Los planes de Dios por un momento iban a ser muy duros, pero los estaba aceptando. Consiste entonces esa fe en aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Y luego viene el gozo, angustia, temor, gozo, con los famosos aunque que estuvimos cantando. Y puede ser uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, dejando de lado ya lo que es la salvación y lo que hizo Cristo. Es muy impactante lo que dice aquí el profeta, porque llegamos a esta narración, aunque la higuera no florezca, por eso ahí vamos viendo un poco en pantalla, no sé si se ve muy bien que está un poco oscuro, pero hay ahí ovejas, 2 o 3 ovejitas, las otras muertas, la higuera está seca, la tierra está seca, está ahí nublado, evidentemente es una foto triste, se estaban quedando sin sustento, estaba colapsando la economía, todo estaba viniéndose abajo. Era un escenario catastrófico. Claro, nosotros solemos basarnos más en los sí que en los aunque. ¿Por qué? Decimos, si me va bien en el examen, voy a confiar en Dios. Si me va bien económicamente, voy a confiar en Dios. Si consigo trabajo, voy a confiar en Dios. Aquí Habacuc nos propone lo contrario. Aunque te vaya mal en el examen, sigue confiando en Dios y alegrándote en Él. Aunque no consigas ese trabajo, aunque no logres que te cambiar de trabajo y ese compañero, esa compañera que no aguantas más, ese jefe, esa jefa, aunque no pase lo que tú estás esperando, confía en el Señor. Es lo que estaba aquí hablando Habacuc, marcando el escenario más catastrófico para la economía de este pueblo. La crisis nos sorprende, que no es lo que nos sorprende la crisis que estaba mostrando aquí Habacuc. Lo que sorprende es la respuesta ante la crisis. Con todo esto que va a pasar, caos total, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su miedo, su angustia, su crisis, todo cambió en gozo, gracias a este proceso de transformación a través de la fe, de cambio interno, de cambio ocular, esta lente que puso el Señor en sus ojos, porque lo de afuera seguía todo igual. Pero su corazón había cambiado, porque al inicio él estaba preocupado, estaba derrumbado, las circunstancias no eran las que él esperaba, él debatía con Dios, pero al final él entendió en este proceso que no podemos poner nuestra fe en las circunstancias van cambiando. Si nosotros tenemos nuestra fe en Dios que no cambia, ya no cambiará esa sensación de estabilidad, no cambiará nuestro gozo, no cambiará nuestra visión espiritual. Insisto, no cambiaron las circunstancias, cambió su mirada. Entonces te pregunto, ¿de qué depende de tu gozo? ¿De qué depende tu alegría? ¿De qué depende tu estabilidad emocional y espiritual? ¿De los sí o de los aunque? El versículo 19 dice
Jehová es el Señor y es mi fortaleza. Entonces él hablaba de Babilonia en los capítulos anteriores, miraba el poder de Babilonia, se enfocaba en Babilonia y aquí se enfoca en la fuerza de Dios. Insisto, otra vez contemplando a Dios. Incluso él habla de otra metáfora más, habla de los siervos, de una sierva como va por el monte. Uno hubiera dicho, bueno, hubiera elegido el león, el elefante, no, el siervo, porque tiene una habilidad muy particular que es poder escalar también en las montañas y así como lo vemos tan débil como podemos parecer y somos nosotros, Dios los hizo de una manera especial, con unas pezuñas que están abiertas que incluso se pueden llegar a agarrar de alguna rama o de alguna piedra. Se resbalan mucho, no sé si habrán visto las cabras y las ciervas que se resbalan mucho, pero rápidamente logran poner el eje de gravedad en el centro y recuperar el equilibrio. O sea, están preparadas para eso. Entonces Dios podría haber dicho, bueno, voy a crear un ciervo y voy a eliminar las montañas para que el ciervo pueda ir caminando tranquilo. Pero no, dijo, las montañas van a quedar, pero les voy a dar las pezuñas, los pies y la capacidad necesaria para ir caminando a través de las montañas, porque lo va a necesitar. Otra vez, otra metáfora, es lo que pasa con nosotros. No nos va a eliminar los problemas, no nos va a tumbar muchas veces las montañas, si quisiera lo hace, pero el proceso es este. Vas a atravesar la montaña como un ciervo que parece débil, que te vas a resbalar, pero la capacidad que yo te voy a dar va a hacer que puedas cruzar esa montaña. Entonces Dios muchas veces no cambia el camino, cambia al caminante, al que lo tiene que atravesar. Te cambia a ti, me cambia a mí, lo cambia a Habacuc. Insisto, Habacuc comenzó el libro angustiado, debatiendo con Dios, ya para ir terminando, recapitulando todo lo que está pasando, juzgando su voluntad, pidiéndole a Dios que cambiaran las circunstancias, pero Dios no cambió las circunstancias, al contrario, cuando les puso sus planes, fue más duro aún, más angustiante aún, pero sí modificó su corazón, el corazón de Habacuc, su mirada, su interior, a través de una fe transformadora. Él pasó de la queja a la oración. Él pasó de mirar el problema a mirar a Dios y su poder. Concentrarse en el tamaño de Dios y no el del poder, el del problema. Y finalmente, él pasó de la angustia, de las dudas, del temor, al gozo, a la alegría, a la confianza en la fuerza de Dios. Babilonia seguía viniendo, la crisis venía, las cosas se iban a poner muy duras, pero Habacuc cantaba. Todo había cambiado para Habacuc. Afuera no, adentro suyo. Todo era diferente. Por eso es importante leer del 1 al 3. Dios transformó los ojos con los que estaba mirando Habacuc. Como vemos ahí en la pantalla, ahora se ve todo más nítido. El mismo paisaje, el mismo señor ahí en la pantalla con sus gafas, pero ahora todo se ve más claro, los colores tienen otra forma. No hubo que cambiar el paisaje, hubo que operarle cataratas a este señor. Y es lo que pasa también con nosotros. No necesitamos muchas veces que Dios cambie las circunstancias. Dios necesita primero cambiarte a ti, cambiar tu corazón. Y esto es un proceso. Habacuc tuvo que pasar por un proceso interno. Yo lo estuve pasando también durante este año y lo sigo pasando. Tal vez tú lo estás pasando, no sé si estás en el capítulo 1 de Habacuc, no sé si estás todavía enfadado debatiendo con Dios que todavía no te ha respondido, no sé si estás en el 2 que te ha respondido y estás todavía más enfadado, o no sé si ya estás en el 3 cantando, orando, alegre, sabiendo que van a venir tiempos duros, pero confiando en Dios. Quizá mañana tu enfermedad siga ahí, quizá mañana, porque no nos vamos a mentir, la Biblia no dice eso. ¿Dios lo puede hacer? Sí, eso dice la Biblia. ¿Dios siempre lo va a hacer? No, eso también dice la Biblia. Mañana tal vez siga ahí el problema familiar, siga ahí el problema económico, siga ahí tu jefe. Dios no ha mandado un rayo del cielo para eliminar a tu compañero o compañera de trabajo. Todo va a seguir tal vez igual mañana lunes en esta semana. Pero si en ese proceso Dios transformó tu corazón, ya ocurrió el milagro. Y esa es la fe transformadora. Que Dios los bendiga. Pues gracias,